Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo video más a mi canal. El día de hoy les tengo un reaccionando al 10º aniversario del The Division. Vamos a ver qué pasa ahorita en este stream. Quedan prácticamente 30 segundos y a ver qué nos espera para contenido de Division 2, sorpresas, a lo mejor Division Resurgence, entre a lo mejor otras cosas, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa y ojalá que nos sorprendan. Greetings, agents, and welcome to our 10th anniversary celebration for Tom Clancy's The Division. Hard to believe it's been a full decade of fighting the good fight, tweaking those loadouts just right, and closing those car doors almost tight. I'm your host, Chris Waters, and during our show today, you'll hear from the developers of The Division 2 and The Division Resurgence about what's happening now and what's coming up soon. Here's how the show's gonna play out. First off, we're gonna take a little cover-to-cover dash down memory lane with a teaser for an upcoming retrospective on The Division, the game that started it all. Next, it's over to The Division 2, where the celebrations are kicking off today with a special anniversary season live now. And you're gonna get the full breakdown on this massive month-long event from Massive themselves. Then we'll look to the future of The Division 2 and what's shaping up to be a very exciting year ahead, with plenty of new plans on the way, no matter how you like to play, and a surprise or two to boot. After that, The Division Resurgence has big news to share and some details about the in-game rewards awaiting you in the upcoming free-to-play mobile game if you've played The Division 2, and vice versa. Finally, we'll flow right into a live discussion with the developers themselves as they dive deeper into today's topics and answer your questions over on the Division Game Twitch channel. So, let's proceed. It's time for a glimpse into the past of The Division before we turn our attentions to the future. I remember very vividly how sitting like on launch day, I was sitting in the live ops room, which is basically a room with a bunch of screens that are showing the server status, and I was watching this graph, which is basically like the player count. So I was just sitting there like completely mesmerized and praying that there wouldn't be a big dip. Él es uno de los que está haciendo el Survivors. The game was stable. Él y otro equipo. Kept going up, and they were going up, and what a fantastic feeling. March 2016 marked the birth of Tom Clancy's The Division, kicking off a decade of development, evolution, and experiences, both for players and developers. This is 10 years of The Division. 5 de marzo. I'm not gonna lie, it makes me a little nostalgic to think back to that feeling of walking on those New York City streets for the first time in The Division, and just seeing the incredible level of detail, telling stories on every street corner. Los detalles, el ambiente. Good. And then the Underground, the Survival, Last Stand DLC, each had this kind of different take on the core mechanics of the game. I mean, there's a reason it had legs. And even today, after all the quality of life improvements, the 4K 60 FPS updates on current gen consoles, The Division still has the juice. So, if you want to see more, keep an eye on the Division social channels for the full release of that retrospective. Now, we're going to talk about The Division 2 because that's where the anniversary celebration is underway. Let's hear from the Division 2 developers themselves about this special anniversary season and all it has in store. To celebrate 10 years of The Division, starting today, we've rolled out a special anniversary season in The Division 2 with something new happening each week. This special celebratory season is the perfect blend of nostalgia and fresh content, bringing exciting activities and rewards that we can't wait for you to experience. The 4-week anniversary celebration includes 2 brand new global events inspired by the original game, each offering gameplay challenges and exclusive rewards. The first is Ambush, where a damage multiplier of up to 200% is applied. The multiplier increases while you remain stationary, but decreases as you move and Dos eventos globales del Division 1 al Division 2. where damage dealt to enemies Emboscada y within a certain asalto. range delivers a 200% damage multiplier.
we're also bringing back a fan favorite weapon from the Division, the iconic exotic ¡Oh, a huevo! La Vic Alejandro, güey. Until the end of March. Ay, es una de las armas más bonitas que hay del LMG. Wow. To celebrate the Division with 6 new tactical uniforms from across the Splinter Cell, Rainbow Six Siege, and Ghost Recon. Uniformes de crossplay de otros juegos. Through the Anniversary Pass to unlock these new uniforms, allowing you to gear up your agent in the shoes of some of your favorite Clancy heroes. For our big celebration, we also wanted to give players a completely new experience of the Division, so we have released a limited time game mode, RYZEN. Available only during the Anniversary, modo realismo, exclusive to Warlords of New York, muy limitado, pero más realista, vaya. El tipo de calibre de las armas de combat with reduced time to kill and realistic weapon damage based on bullet caliber. The mode also offers classic realism elements like reduced UI, limited HUD, no health regeneration. Yo, lamentablemente es un modo de juego que dura nada más esta temporada chiquita, es de un mes. Realism mode is your chance to experience the Division like never before. When the Division 2 was released 7 years ago, it earned praise for its world building and visuals. Since then, video games have continued to evolve, and with our anniversary celebration, we saw a perfect opportunity to reinvest in the visual quality of the world. With today's update, we've added a visual upgrade featuring refined shadows and fog, improved lighting and reflections, a range of material una mejora visual para el juego del Division 2, and many other improvements. The improvements allow for a richer, more immersive experience with sharper details and improved textures that make locations feel more alive and truer to the game's world, all while keeping performance smooth. Regalos de aniversario. What's a celebration without presents? To show our appreciation for your continued support, every The Division 2 player will receive an exclusive anniversary hoodie featuring our beloved la sudadera del 10º aniversario. A little something to keep you safe on your next mission. And there's more. If you tune in to any partner Division 2 Twitch streams, you can earn Clancy-themed rewards, including unique weapon skins, trophies, as well as named and exotic caches. The anniversary season has something for everyone, so jump in and enjoy. The anniversary season is already underway in the Division 2, so dive in and start enjoying the festivities as you tackle realism mode on one screen and have another screen open to earn those Twitch drops. That's the perfect second screen experience. El 3 de marzo al 10 de marzo. And remember, the Warlords of New York expansion is free this month if you own the Division 2, complete with those visual upgrades you just heard about. Now, if you don't own the Division 2, then I have got a deal for you, my friend, and that is up to 90% off. Up to 90% off is so much off, it's barely any on. And hey, if you have the game already, think about picking it up for a friend that you want to roll with, because the future is looking bright, and that is just what our next segment is all about. The next year of the Division 2. A ver, ¿qué nos van a dar en el nuevo roadmap? Vamos a ver. This is a massive year for the Division 2. Sorpréndanos. Just the beginning. With it being our anniversary year, we wanted to ensure that we deliver a full year of exciting content for all our players. It has never been a better time to be an agent. In April, we kickstart our new season, Rise Up, calling agents to come together to take on the Black Tusk with the introduction of new features centered around increasing the challenge but also making agents more powerful. To celebrate the anniversary year though, the promise of seasons is so much more. Beyond new special events, features, revamps, gear and weapons, it is our ambition to also deliver on some of your biggest requests this coming year. This includes PvP-focused balancing updates and content, crossplay, with it never being a better time for agents to come together, no matter the platform. Crossplay! Wow! The introduction of the highly appreciated classified assignments, allowing agents to uncover new stories in bespoke missions each season. Vamos a tener crossplay después de años de haberlo pedido. The first incursion in the Division 2. Challenging the most skilled of agents, we saw waves of you answer the call. Knowing these agents are now looking for their next challenge, we are happy to reveal that this year we will release our second incursion.
taking agents to an entirely new location that will push them to the brink. Survivors is the return of winter survival to the Division. Lo bueno. Improvements and bold new additions to the extraction experience. As you deploy into a Washington, D.C. Wow, mira esa parte conceptual. You'll have to fight both the elements and the enemy factions, alongside or against other agents. The team is making good progress, focusing hard on making a systemic experience where the cold weather impacts much more than the mood. We are building survivors with our players, and we are happy to already be doing close testing with further plans. We can't wait for you to play it. But that's not all for this year. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El trailer Survivors? ¿Qué es? ¿El trailer Survivor? Vamos a empezar así como Oh no. Alguien viene. Un nuevo DLC. With some jam-packed seasons and highly requested updates, plus a new incursion and that new DLC exploring Central Park, the Anniversary season is just Central the start Park of a big year for the Division 2. And that's not the only new Division action you can look forward to, because we turn our attention now to the Division Resurgence, the first full-fledged Division game on mobile. The dev team has a fresh look at this free-to-play game in motion, and some big news to share. Last month, we had the chance to join the Elite Task Force here at Massive. A ver, it was an incredible vamos a ver qué pedo bien. Meeting the community, playing together, sharing feedbacks. It is always the best feeling when we see our players enjoying the game we have been crafting for so long. Today, we're excited to share a major update with you. But enough talking, let's have a look. Denos la fecha, ya que salga. Ya tiene que salir ya. You and your kind. Your days are over. Sí, ese es el tráiler ya oficial. Ya lo van a anunciar ahorita. O capaz esté ahorita hoy. No sé. Morning, Agent. You missed Santa. And the following weeks, too. I've been out for a month. First wave agents like you are now a rare breed. Most are either MIA, KIA, or rogue. The city needs you. To all units, they got RPGs and machine guns. I'm not sure how long we can hold. The Rikers are convicts. Maniacs, the murderers. Wow. So clean as a back hook. Sounds like you met the latest addition to the numbnuts of Manhattan. They call themselves the Free Men. We'll get through this. We'll rebuild. Your division, aren't you? Where were you? You were supposed to protect us, damn it! It's not over. Not by a long shot. Come. Let's play. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? 31 de marzo 2026. The Division Resurgence. El juego del móvil. 31 de marzo oficialmente. Right. The game is set to release on March 31st. So now is a perfect time to pre-register to make sure you can jump in on day one and secure exclusive rewards. If you are on iOS, you can now pre-order as well. If you already pre-register on Android, double check that your registration is still active so you don't miss out. Hay que registrarnos para tener eso antes de que salga el juego. To welcome you all in the Division Resurgence. iOS y Android. We also have something special for the Division veterans.
If you play both Resurgence and The Division 2, you'll unlock exclusive rewards. And now, I leave you with Jonathan, who wants to show you around New York City. Hello everyone, Jonathan here. Today, I'll be introducing you to a short walkthrough of what you can expect from our game at launch. Resurgence is a brand new Division title, faithful to the experience of the original games, but built specifically to be playable from anywhere on mobile. In Resurgence, you'll play a first-wave agent in a brand new story, taking place in Manhattan after the events of Division 1. For this walkthrough, I've teamed up with my friend Erwan, and we head out in the open world towards a mission that we want to complete. On our way, we cross the path of another player. In Resurgence, the open world is shared, allowing agents to spontaneously meet. That player seems friendly and well-equipped, so we invite him to join our team, and we start the mission together. In this mission, we must reclaim a radio station from the Freemen, a new enemy faction introduced in Resurgence. In Resurgence, you can expect intense cover shooter gameplay as in the original games, rewarding precision and tactical thinking. The Freemen oppose a fierce resistance, but thanks to the complementarities of our specializations, we can make short work of them. In Resurgence, each specialization comes with specific skills, offering a unique, curated playstyle. You pick one when you create your agent, unlock new ones as you progress in the game, and can freely swap between them when outside of combat. After navigating through rooftops and the radio station floors, we finally reach the Freeman leader. Time for a boss fight. I'm lighting you up like a Christmas tree. Repairs on the way. Qué bonito se ve así todos los números así. Se ve raro, pero se ve bonito. We finally take the boss down and are rewarded with some sweet loot, allowing us to refine our character build. In Resurgence, you can expect hundreds of customization options, from apparel cosmetics to RPG items, with ton of gameplay effects to customize your playstyle. Weapons, gear pieces, skill mods, and even new types of SHD tech items that push the build crafting options even further. Now emboldened by our success in the mission, we decide to go hunt for more loot. It's time for us to face the dangers. Van a la zona oscura. Thank you, Jonathan. If you want to see more Resurgence gameplay, stick around until the end of the show. Being part of this anniversary means a lot to us. We're humbled to join this amazing Division community with a new platform and new content. We can't wait to play with you very soon. Until then, make sure you register now and get ready for launch. Now, if you're watching this live on March 3rd, the show is far from over. The Division development team will be joining this broadcast live from Sweden to dive deeper into all the celebration news and to answer your questions in the chat at twitch.tv/thedivisiongame. Just hang tight for 2 quick reminders. First up, The Division 2 is on sale. 4 up to 90% off, and the anniversary season is underway. That means unique rewards, visual upgrades, realism mode, and best of all, Warlords of New York. The expansion is free to Todo lo que play nos for all contiene Division 2 owners ahorita. for the duration of the celebration. And on March 31st, you can dive into the brand new story of the Division Resurgence for free. So make sure you're pre-ordered on iOS or pre-registered on Android. And remember, you'll have in-game rewards waiting for you there if you've played the Division 2, as well as some goodies delivered back into your Division 2 stash just for playing Resurgence. Now, on behalf of the many, many creative and hardworking folks at Ubisoft Studios around the world who dedicate so much to bring you these amazing games, thank you for playing. And on behalf of me, your host, Chris Waters, thanks for watching. And with that, it's time to get live over in Sweden. So please, sit tight as the massive team takes it away. Ok. Ahorita van a tener prácticamente, van a seguir otro stream. Así igual aquí en YouTube como en Twitch. Van a hablar más cosas sobre el juego, del Division 2, su aniversario y pues más del Division del mobile. La gente van a estar haciendo preguntas y así. Entonces, hay cosas importantes, puntos. Bueno, aquí por ejemplo, The Division 1 nos está diciendo que la edición definitiva
está en la plataforma de Steam en un 90% de descuento, que son unos $5 hasta el 12 de marzo. No sé si está disponible, por ejemplo, en otras plataformas como consolas o así, pero en Steam ahí lo tenemos. Ok, también dos eventos globales, la de la emboscada y asalto, que son eventos globales del División 1, y nos traen el arma, la ametralladora ligera exótica del División 1, la Big Alejandro. Una de las mejores armas con un chingo de cadencia y muy buen daño. En el Division 1, vamos a ver cómo lo implementan aquí. Vamos en el Division 2, vamos a ver cómo están sus estadísticas y si realmente pues, es muy buena, que yo creo que sí. Ya quiero tenerla en mis manos, ya quiero probarla, ya quiero ver cómo funciona esta belleza. Vamos a ver qué más, de otros puntos importantes que vi durante la transmisión. Bueno, aquí prácticamente también nos están mencionando uniformes del Ghost Recon, Splinter Cell, aquí del Rainbow Six Siege, como uniformes de cosas exclusivas, ¿verdad? Ok, en modo realista, pues prácticamente viene siendo un HUD muy ilimitado, las armas un poquito más realistas, dependiendo del calibre, los NPCs lo matas de un tiro, y solo está disponible para la campaña de Nueva York. Ya te lo acabas y pues ya está. Para mí en lo personal es un modo de juego que está bien para algunos, pero para mí no, simplemente, pues no sé, a mí no me atrae. Pero cada quien. Vamos a ver qué más hay. Bueno, aquí tenemos un upgrade visual. Después de todos estos años, desde que salió el Division 2, pues prácticamente ya se ve más bonito. Se cambia mucho las luces y todo, y el contraste del juego. Que está bien. Regalos de aniversario, pues aquí nos están enseñando ¿cómo se llama? Una sudadera en 10º aniversario. También no dudo que la mochila, un skin de la mochila, también el de las armas. Aquí tenemos el Twitch Drops, ver media hora, 1 hora, 2 horas. Para mí lo más bueno de aquí es el de 1 hora, el parche, y el de las 3 horas, que es el Weapon Skin, que viene siendo el logotipo, ¿verdad? Y obviamente un chibi, un colgante para la mochila de la gente Failau. Bueno, aquí también el Division 2 está a un 90% de descuento en $3. Aquí no dice exactamente que sea para Steam solamente, pero a lo mejor puede estar en consolas, probablemente también, nada más de que cada quien pues, lo verifique. Aquí también mencionan que durante el evento de ahorita todo marzo, hasta que finalice todo marzo, la expansión de Worlds of New York es completamente gratis hasta el mes de marzo. Ya en abril, pues ya uno lo tiene que comprar. Ok, aquí menciona que en abril empieza la nueva temporada. La nueva temporada que se llama Rise Up. Aquí vamos a prácticamente, pues ya una nueva temporada, un nuevo año, y al parecer, pues vamos a estar contra los colmillos negros. Ok, aquí también menciona que para celebrar el aniversario, el año del aniversario, que viene siendo el año 10 después de la franquicia, nos mencionan que van a haber nuevos eventos especiales, ¿cómo se llama? Nuevas revamps, una reconstrucción de algo. O sea, algo que ya existe, lo van a como cambiar un poquito o hacerlo un poquito mejor. O sea, esto ya es dependiendo a ver cómo lo van haciendo. Vamos a tener igual nuevo equipamiento, pues nuevas armas que nos van dando a través del curso del año. Y aquí nos dicen algo muy ambicioso que nos están pidiendo desde hace tiempo. Viene en este año. Y finalmente, señores, finalmente el PvP, contenido y balanceo de PvP. Lamentablemente el PvP hoy en día está muy roto. Cuestión de equipamiento, hackers, más que un poquito hackers. No me ha tocado muchos en versión de PC. Pero sí un desbalanceo sumamente roto. Por eso hay mucho contenido PvE
Que no está mal, está bien, se agradece, mucho contenido de por donde sea, son muchas actividades. Se quitaron, le hicieron un poquito a un lado, pues el PvP. Gracias, ahora sí, después de mucho tiempo, después de toda la gente, toda la comunidad, un balanceado PvP. Todavía no se sabe cuándo va a llegar, pero va a ser en el transcurso del año, pues ahorita de esta nueva año 10 de aniversario. Focused balancing updates and content. Crossplay. Y aquí, gracias. Muchas gracias. Todo el mundo también se lo había pedido desde que salió el Division 2. Nada más que apenas estaba implementando el crossplay para algunos otros juegos más populares. Ustedes ya saben qué tipo de juegos. Y ahora, en el Division 2 tenemos crossplay. Ya iba a haber un crossplay en el Division de Heartland, que iba a ser el modo de extracción, que se canceló. Era obvio que lo tenían que meter, más si queríamos jugar el modo Survivors, ¿verdad? Porque luego en cada plataforma, pues la gente dejó jugar, el juego pues, se queda estancado, no hay gente, se batalla mucho para buscar partida y así. Y ahora el juego de Division 2 va a estar muy activo con muchos jugadores de todas las plataformas. Qué bueno, un aplauso para Ubisoft, qué bueno que hizo esta decisión. Y es muy evidente que vamos a tener crossplay también para pues, The Division 3. Obvio. Ya si ya lo implementaron después de mucho tiempo, va a estar en el día 1 para el Division 3. Y aquí nos están dando una reintroducción de como tareas de clasificadas. Esa no sé cómo que puede ser. Como misiones a lo mejor. Una nueva incursión. Nueva incursión. Wow. Knowing these agents are now looking for their next challenge, we are happy to reveal that this year we will release our second incursion, taking agents to an entirely new location that will push them to the brink. Es como una presa. Una incursión como una presa. Bueno, nos menciona del Survivors, prácticamente que están trabajando duro y que está progresando pues muy bien ese modo de juego. Entonces, pues ya nos dieron una pequeña introducción nada más, pero no nos han dado gameplay, que eso nos lo van a decir pues después, con el tiempo. Pero se supone que si todo va bien, Survivors tiene que salir este año en 2026. Y aquí nos están mostrando un teaser, un nuevo DLC para 2026. Y aquí nos dicen, hay una hoja, ahí se ve, Central Park. Vamos a regresar a Nueva York otra vez. No sabemos si va a ser un DLC de pago, probablemente sí. Y va a ser Central Park, lo que tuvo que haber llegado en el Division 1 hasta apenas. A lo mejor un modo de juego, como a lo mejor nosotros ser cazadores y pelear contra otros agentes. Puede ser un PvP. Hace mucho que pidieron algo así, ser cazadores. Puede ser. Eso va a estar muy interesante. Si es que es como lo mencioné. Según yo es un cazador, ¿verdad? No sé. Nuevo DLC. Y del Division celular, pues prácticamente ya nos podemos registrar para hacer como que la predescarga, por así decirlo. Se supone que ya está disponible el día de hoy. iOS, Android, esas son las skins que vamos a tener. Son como así como doradas. Ese tipo AK-47, ese francotirador y esa ametralladora ligera. Y nos dan el conjunto de bombero. Mencionan que va a haber otras personas haciendo misiones. Es un MMO. Lo que tuvo que haber sido el Division 1. Hasta apenas lo están implementando. Está bien. Vas a ver otra gente haciendo misiones, cosas. Los puedes invitar, los puedes ayudar. Ellos también te pueden ayudar a ti, aunque no estén precisamente haciendo esa misión. De hecho, tengo un video detallado completo y hablando todo sobre la beta que hubo ahorita en diciembre del Division Resurgence. Lo muestro prácticamente todo a detalle. Es un video largo, pero pues vale la pena ver. Se los voy a dejar en la descripción del video. Lo que quiero recalcar es que el Division está en el celular, pero de hace tiempo también la gente le está pidiendo hagan una versión oficial de PC
que podamos jugar con la gente de móviles, con la gente de tablets y así. No nos dicen que no, pero tampoco nos dicen que sí. Pero ahorita yo me acabo de dar cuenta de algo. Aparece los botones de abajo del mando de un Xbox. Aparece. Pero en la parte de arriba, a la derecha, dice tabulador. Y tabulador no existe en el mando de Xbox. Entonces, ahí me están dando a entender que ahorita este gameplay que está aquí, están jugando a lo mejor en una versión emulada o una versión oficial del Division móvil, ¿verdad? Ojalá salga para el 31 de marzo la versión oficial de PC, no lo sabemos, o salga después. Pero aquí yo me acabo de dar cuenta de eso. Y mira, y más adelante, si ya le adelanto aquí, ahí sí ya se ve que ya están jugando a través de un móvil o una tablet. Ahí ya no se ve lo del el tabulador. Ahí esos detalles son los que uno de repente se da cuenta. Ok, ahí prácticamente están jugando normal, haciendo una misión. Vamos a tener pues atuendos, armas. Y estos son como potenciadores extras que vamos a tener en nuestro personaje. Hay muchos. A la beta que yo lo jugué, hay muchos. Cambia mucho el estilo de juego para bien. Bueno, ya nada más para finalizar aquí el video. Pues tenemos que iniciar sesión cuando salga el División Resurgence para tener esas outfits de la parte de arriba, estas de acá, para tener la mochila, el skin, el legado de la chaqueta, la gorra de Washington. Y si tenemos también el Division 2, podemos tener esas recompensas que van a ser exclusivamente para el Division 2. O sea, aquí tenemos una sudadera que viene siendo para del Division del móvil, pero para la versión del Division 2, la playera, una gorra y un potenciador de nivel 40 para un personaje nuevo. Que eso está bastante muy bien, nos va a ahorrar mucho tiempo para volver a levear otro personaje. Entonces, regístrense en la aplicación, denle para descargar u obtener, dependiendo de la plataforma. Y pues a disfrutar y simplemente pues esperar al lanzamiento oficial del Division móvil. Entonces, sin nada más que comentar, nos vemos en el próximo video. Adiós.